No sé qué tantas veces hemos leído Hechos capítulo 2 o textos de Hechos capítulo 2. La palabra de Dios en muchos aspectos nos llegamos a emprender muchas cosas en este solo capítulo. Este viene siendo el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, llega a ser sin duda, uno de los días que llegó a poner su marca, su estampilla en la historia de la humanidad. Era el día en que el Señor llegó a establecer su reino. Dios estableció su reino aquí en la tierra. Era el día en que Pedro se levantó por primera vez con los 11 a predicar el Evangelio de Cristo. Hay algo en esta parte de las Escrituras, creo que merece nuestra atención cuando la leemos. En Hechos capítulo 2 y el verso 36 y adelante, no vamos a leer cada uno de esos textos porque lo hemos leído muchas veces. Pero en el verso 36, básicamente llega a ser la conclusión del sermón de Pedro. Ese era el punto que él quería llegar. De los judíos, su audiencia, ellos eran culpables de la muerte del Salvador, del ungido de Dios, del Señor. Y luego después llegamos a mirar que Pedro llega a relatar las condiciones. Ustedes son culpables de eso. Este es el pecado que han cometido. Ustedes son culpables. Y si ustedes se quieren librar de tal pecado, Pedro llega a dar las condiciones de la liberación, las condiciones de la salvación, de lo que ellos habían hecho. Pero miramos que aún después de dar esta lección, este gran sermón, y dar las condiciones, llegar al punto final de su sermón que quería llegar, que los mismos judíos habían dicho, ¿qué haremos? Porque nosotros no podemos quedarnos así. Y dar esas condiciones, necesitamos entender que no obedecieron aquí. El verso 40 nos dice que tuvo que haber, Pedro siguió platicando, siguió enseñando. El verso 40 dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. De esta perversa generación. Pedro tenía que hablar aún más para convencer a su audiencia que aceptaran las condiciones de salvación. En otras palabras, tuvo que trabajar para aquellos que llegaron a ser convertidos. Creo que miramos en Hechos capítulo 2 y el verso 40, Pedro con muchas otras palabras siguió enseñando, siguió platicando. El sermón que había predicado no era la única cosa que había enseñado. Yo no sé qué eran esas muchas otras palabras, pero estaban involucradas con Jesús, porque logramos mirar que Pedro dijo que él estaba testificando con esas muchas otras palabras. Estaba dando su testimonio personal, su experiencia personal con el Salvador. Las cosas que él había hecho entre ellos. Y miramos que no solamente eso, sino que también dice la palabra de Dios que él estaba exhortando con esas muchas otras palabras. La palabra exhortar aquí no tanto quiere decir animar, sino quiere decir estaba amonestando, estaba implorando a su audiencia, estaba persuadiendo o insistiendo a esos judíos que se salvaran de esta perversa generación, que sean salvos, que se libren de la condenación de esta generación. Y aún con todo este esfuerzo que hizo Pedro y los 11, con todo ese esfuerzo, como 3,000 llegaron a obedecer en ese día. Como 3,000.
dentro de muchos judíos que estaban presentes, según dicen comentaristas, porque era una fiesta anual que practicaban, el día de Pentecostés. Era una fiesta que practicaban los judíos. Y mi pregunta es, y creo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué pasó con los otros judíos? ¿Por qué solamente como 3,000 obedecieron? ¿Qué pasó con los otros? Miren, en versos 9 al 11 dice que venían judíos de muchos diferentes lugares. Ahí estaban todos congregados allí en Jerusalén para participar en esta fiesta. Pero ¿qué pasó con ellos? Según la historia, era una poca cantidad que llegaron a obedecer, una pequeña cantidad. Y otra pregunta que se me viene es, ¿qué puede ofrecer el mundo que sea mejor que la salvación que Dios ofrece a través de su amado Hijo? ¿Qué puede ser mejor que esto? Porque algo pasó en ese día que solamente 3,000 llegaron a obedecer, mientras que el resto de los judíos no obedecieron. Algo los estaba atando al mundo. Y creo que miramos en esta tarde, ¿qué es lo que ofrece el mundo que ata a las personas? Que en ocasiones nos ata a nosotros también. Otra vez, a través de todo eso, regresemos al día de Pentecostés. Tengan en mente esos otros judíos que no llegaron a obedecer o aceptar las condiciones de salvación. Tengamos en mente esto a través del sermón. En el día de Pentecostés, solamente como 3,000 llegaron a obedecer. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? Pedro en realidad, hermanos y amigos, Pedro en realidad tuvo que trabajar por las conversiones en ese día. Hubo aquel día que él predicó el sermón, testificó y exhortó. Hizo todo esto, pero solamente 3,000 llegaron a obedecer. Ahora no estoy menospreciando el número que llegaron a obedecer, pero el punto es que no fue la mayor parte de los judíos que estaban ahí presentes. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ligaba a uno en ese tiempo y qué es lo que nos liga a nosotros hoy día también a no obedecer el Evangelio, de aceptar esas condiciones de salvación? Pues, si en realidad pensamos, el mundo es como un buffet, ¿verdad? El mundo es como un buffet que ofrece todo lo que uno puede imaginarse. Hay diferentes clases de comidas, hasta cierto punto, comidas que no tienen nada que ver el uno con el otro. Hay comidas de China, hay comidas americanas, hay comidas mexicanas. Nada de eso en realidad se mezcla el uno con el otro, pero ahí está el buffet. Puedes comer lo que tú quieres. Pero el mundo es algo semejante a eso. El mundo ofrece toda clase de cosas que en ocasiones nos ata. Nos queda amarrado, nos liga nosotros al mundo. Todas clases de cosas. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 y el verso 19 al 21, habla acerca de toda clase de carnalidad, de deseos, pasiones en cual uno se entrega, todas esas clases de cosas. ¿Verdad? Habla acerca de las fornicaciones, de los adulterios. El verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mundo ofrece un buffet de cosas que promueven la carnalidad en uno. Eso es lo que ofrece el mundo. Toda clase de cosas. Pero si miramos en cada una de estas cosas, en realidad no hay algo que produce fruto positivo. Nada de ello. Tengan en mente eso. También el mundo llega a ofrecer
Si no quieres la verdad de Dios, pues el mundo llega a ofrecer una falsa religión, el cual llega a excitar las emociones de uno quiere estar brincando, uno quiere estar desmayándose, haciendo muchas otras cosas, pues el mundo llega a ofrecer eso también. Ofrece toda clase de cosas. En 1 de Pedro, capítulo 2 y el verso 1 al 3 nos dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y el verso 1 al 3 dice, no, segunda carta de Pedro y el verso 1 y al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entre nosotros, entre el mundo, hay eso que llega a ofrecer. Una falsa religión que excita las emociones. Una ocasión, no me acuerdo si era cuando ya me había casado, cuando estaba viviendo con mi hermano allá en la ciudad de Grand Prairie. Había llegado una encuesta y era unos religiosos que iban a iniciar supuestamente un nuevo grupo religioso. Y pusieron ahí, ¿qué buscas tú en una iglesia? Y comenzaron a poner, ¿buscas entretenimiento? ¿Buscas cosas como diversión para tus niños? ¿Buscas otras cosas? Y comenzaron a nombrar muchas cosas. Y yo estaba pensando, pues, ¿quién no va a querer ir a ese grupo religioso, verdad? Porque lo que están buscando es tratar de, ¿qué es lo que tú quieres? Y eso es lo que yo voy a iniciar para atraer a las personas. ¿Qué es lo que va a ser emocionante para mí, para poder construir eso para ti? Eso es lo que el mundo ofrece. Había dicho en la mañana, eso viene siendo como Burger King. Hazlo a tu manera. Tú lo quieres a tu manera, así te lo vamos a hacer. Así es la religión de muchos hoy día. Lo que tú quieres, eso es lo que va a hacer. Pero también el mundo llega a ofrecer un concepto equivocado de uno mismo. Comienza a sembrar esto autosuficiente en las personas, una autojusticia de las personas. Llegamos a sembrar, o el mundo llega a sembrar un egocéntrico en las personas, una soberbia dentro de las personas, de que todo gira alrededor de ti y no de Dios. Eso es lo que llega a ofrecer el mundo. Todo es cerca de ti. Olvídate de otras cosas. Tú eres el más importante. Eso es lo que llega a ofrecer el mundo. Recordamos el publicano y también el fariseo, que se presentaron a ofrecer. Y estaban ahí hablando el fariseo, gracias a Dios, que yo no soy como yo hago esto y esto y esto. Todo estaba hablando de sí mismo, y así es lo que siembra en la mente el mundo hoy día. Es todo sobre ti, de nadie más. Tú eres el más importante. Y creo que Juan hace un buen trabajo en simplemente resumir todo es lo que ofrece el mundo. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2 y el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan simplemente dio un resumen de qué es lo que el mundo llega a ofrecer para las personas. Pero puede ser estas cosas lo suficiente para no aceptar la salvación que ofrece Dios por medio de su Hijo.
aceptamos estas cosas, en realidad vale la pena de rechazar una salvación tan grande. No hay nada en el mundo que nos puede ofrecer que en realidad valga la pena de perder la salvación, la gracia de Dios. No hay nada. No hay nada. Pero lo triste de esto, lo triste de Hechos 2, es de que hay muchos, como en el día de Pentecostés, que no miran las cosas así. Siguen atados a este mundo y todo lo que ofrece y llegan a rechazar la salvación que Dios da por medio de su Hijo. Es muchos. Ahora, otra cosa que necesitamos que mirar aquí de Hechos capítulo 2 es de que hay una verdad que no podemos ignorar. Que no podemos ignorar. Muchos judíos en el día de Pentecostés llegaron a escuchar la palabra, pero solamente como 3,000 llegaron a obedecer. Recordemos eso. Solamente como 3,000 llegaron a obedecer. ¿Qué pasó con los otros? Siguieron atados al mundo. ¿Qué pasó? El problema era que no podían dejar ir el mundo a esta perversa generación. Muchos llegan a tener gozo y placer en lo que ofrece el mundo, pero hay una gran ironía en todo esto. Porque muchos llegan a tomar vacaciones para ir a mirar y conocer el mundo. Apenas Martín y el hermano Barrera estábamos platicando, comiendo acerca de que quieren ir a Jerusalén. Yo también quiero ir para ir a conocer esas partes de la tierra, partes importantes dentro de la historia que se encuentran en la Biblia. Pero dentro de todo este mundo, las personas, dentro de este mundo, la ironía está es que muchos quieren ir a conocer todas esas cosas, y no estaba diciendo que Jerusalén está mal ir a conocer, pero quieren conocer todo esto, el mundo que Dios mismo llegó a crear. Sin embargo, para muchos no hay tiempo. No hay tiempo para darle gloria al Creador. Esa es una gran ironía. Queremos ir a conocer. Muchos en el mundo quieren ir a conocer muchos diferentes lugares. Lo que Dios mismo llegó a crear. Pero para Él, el Creador, no hay tiempo. No hay tiempo para darle la gloria. Muchos toman placer en las fornicaciones y los adulterios. Sin embargo, no saben que Dios mismo llegó o dio esta relación física al ser humano, pero en el contexto correcto, que es el matrimonio, del cual se habló hoy en esta mañana. Buscan placer fuera de eso. ¿Qué ironía es eso? En ocasiones, ¿cómo podemos entender las cosas? Porque pasan cosas así. Hay muchos que proclaman amar y adorar a Dios, incluso en este día, en el primer día de la semana, sin embargo, no se sujetan a la simplicidad del Evangelio de Cristo y su palabra. No obedecen lo que Dios nos manda. Dicen que aman a Dios y le adoran. Sin embargo, no hacen lo que Él dice que tienen que hacer. Expresan con sus acciones, pues yo entiendo lo que dice la Biblia y sí es bien clara, sí es bien simple, pero es mejor las cosas a mi manera, no como dice Dios. Es una ironía eso. La ironía de todo eso es que pone su confianza en algo que tendrá su fin en su momento. El gozo y el placer no dura para siempre. No dura para siempre. Antes de ir allí, no dura para siempre. Recordemos que si alguien estuviera presente aquí con nosotros y pudiera decir,
verificar lo que estoy diciendo. Que el gozo no dura para siempre en estas cosas temporales, creo que pudo haber sido David. Pudo haber sido David. Él estuviera aquí, él nos diría, eso es muy cierto. Recordemos lo que pasó con David y la mujer de Urías, Eteo. Él tomó lo que no le correspondía. La mujer de otro hombre hizo muchas cosas para obtener eso. Para obtener un poco de placer, para obtener un poco de satisfacción y gozo, el cual era algo temporal. ¿Y qué llegó a pasar después de todo eso? Pues muere su hijo que le nació. ¿Termina la cosa ahí? No, se pone peor las cosas. Estamos hablando de una historia de violencia, una historia de violación, una historia de rebelión, una historia de matanza. Todo eso en la familia de David. Ahora podemos preguntarle a David si estuviera aquí, ¿valió la pena? Yo diría que no. Nunca se apartó de su familia a la espada. Era un gran problema después de todo eso lo que había pasado. Y era una tragedia tras tragedia tras tragedia hasta finalizar su vida. Eso podemos ver desde el principio también con Eva, hasta el último libro de la Biblia en Apocalipsis. Las cosas temporales no valen la pena, en ninguna manera. El mundo y todo lo que ofrece el mundo es temporal, tendrá su fin. Es por eso que Pablo les exhorta a los colosenses, dice, poner la mira en las cosas de arriba y no de la tierra. ¿Por qué? Porque allá está la eternidad, aquí está lo temporal. El gozo de nosotros está allá, no aquí. Aquí se va a terminar. Noten lo que dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Ahora vamos a leer el verso 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y todo lo que ofrece el mundo llegará a su fin. Eso es lo que dice Juan. Después de hacer un resumen de todo lo que ofrece el mundo, el gozo, el placer y la satisfacción simplemente es algo temporal. Pero ¿saben qué? Que nuestra alma desea más que un gozo que viene y se va. Nuestra alma desea un gozo eterno. Es por eso que tú estás aquí. Es por eso que yo estoy aquí. Yo deseo algo más que viene y se va. Yo sé que ustedes también lo desean. Aquellos que no han obedecido, ¿por qué estás tú aquí? Tú deseas algo más que Dios te está ofreciendo. Y eran como 3,000 personas que llegaron a rechazar lo temporal y eligieron lo eterno en el día de Pentecostés. Eso es hermoso ahí. Otra cosa que llegamos a aprender aquí en Hechos capítulo 2 es de que no dejes pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad. El día de Pentecostés, muchos judíos escucharon la palabra, así como nosotros llegamos a escuchar la palabra de Dios. Como 3,000 personas fueron salvados en ese día, mientras que los demás dejaron pasar la oportunidad de salvarse en ese día. Salvarse de esa perversa generación. Y quiero que miramos algunos números aquí. En 2019 se hizo una encuesta. Y después de hacer esa encuesta, hay aproximadamente 7.6 billones de personas en el mundo. Creo que se dice así. Si no se dice así, pues me pueden corregir ya después. Pero 7.6 billones de personas. Imagínense eso. Es una grande cantidad. En todo el mundo.
Ahora, porque vivimos en Texas y Texas es el estado mejor en todo el mundo. Aquí están las estadísticas de Texas. Hay aproximadamente 29 millones de personas aquí en este estado. 29 millones de personas. Y pueden preguntar, ¿por qué estamos hablando acerca de eso? Es porque hace esto. Ahora quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Cuántos de esas personas, de todo el mundo, cuántas de esas personas en Texas, cuántos llegaron a escuchar la verdad o tenían una oportunidad de escuchar la verdad, el Evangelio, y dejaron pasar la oportunidad de obedecerlo, de ser salvos de esta perversa generación? ¿Cuántos? Todos podemos decir que hay una gran cantidad que tienen grandes oportunidades para escuchar, pero simplemente lo pasan por alto. Y me decirles que hay muchos ejemplos dentro de las Escrituras de aquellos que dejaron pasar la oportunidad de seguir a Dios y de obedecer el Evangelio. Como por ejemplo el joven rico que simplemente no supo dejar ir todas sus posesiones. Jesús fue con él y dice, si tú quieres venir y andar en pos de mí, mira, haz esto. Guarda mis mandamientos, guarda esto y esto y esto y esto. Y dice, Señor, yo ya hice eso. Hice todo eso. Jesús dice, ok, pero hay algo más que tienes que hacer. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. ¿Qué es lo que dijo ese joven rico? Eso haré. No dijo eso. Le dio la espalda a Jesús y ¿qué es lo que dijo? Pensando en su mente, tengo demasiadas cosas. No los puedo dejar ir. Perdió la oportunidad de caminar y estar con Dios. Perdió esa oportunidad. Ya nunca más escuchamos acerca de ese joven rico otra vez más en la palabra de Dios. ¿Qué de Lucas capítulo 16? Lucas capítulo 16. Y eso es bien interesante porque muchas veces vamos a ir ahí en Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16 relata una historia acerca de este hombre rico y Lázaro. Y miramos que los dos llegan a morir y luego uno llega a estar en el paraíso, en el seno de Abraham, mientras que otro está atormentado, sufriendo con gran dolor. Y miramos que este rico, cuando estaba pasando por esto, en el verso 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. En otras palabras, recuérdate que tú mismo dejaste pasar por alto la oportunidad de estar con Dios. Miramos el verso 27 y adelante. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos por aquel, aunque alguno se levantare de los muertos. El rico tuvo la misma cosa que
sus hermanos tenían, a Moisés y los profetas. El rico pasó por alto esa oportunidad. Y él estaba preocupado por sus hermanos. Es muy probable que estaban viviendo exactamente como él estaba viviendo. Y dijo él, por favor, déjenme ir, para ir a advertirles de este lugar. Ahora, no, ellos tienen la misma cosa que tú tenías. La misma cosa que tú dejaste pasar por alto. Y si ellos no iban a escuchar eso tampoco, la palabra de Dios, a través de los profetas y Moisés, también iban a perder esa oportunidad. Ya nunca más se habla acerca de los hermanos de este rico en las Escrituras. Otro ejemplo también allí en Hechos capítulo 26, y esto otra vez es bien interesante en Hechos capítulo 26. Y dice la palabra de Dios ahí en el verso 24, si van conmigo en Hechos 26 y el verso 24 y adelante, noten lo que dice. Y creo que no puede haber un ejemplo tan claro de una persona dejando pasar la oportunidad de obedecer el Evangelio. Y el verso 24 dice, diciendo él estas cosas, en su defensa Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y luego Pablo le da una pregunta a Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa? ¿Crees a los profetas? Y Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, sabía que el rey Agripa creía lo que él les estaba diciendo, lo que él estaba enseñando a los profetas. Y Pablo contesta por rey Agripa y dice, yo sé que crees. Yo sé. Entonces, Agripa, noten estas palabras y márquenlos bien en sus mentes. Porque ese es un buen ejemplo de alguien que pasó por alto la salvación. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente, y noten esto, porque solamente hablamos mucho acerca de rey Agripa, pero noten todos los que estaban allí también. Dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Que todos llegaran a obedecer. Pero noten lo que dice el verso 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, los que estaban escuchando las palabras de Pablo, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? No nos da nada de información acerca de estas personas que estaban ahí presentes escuchando el Evangelio, que en alguna manera reaccionaron y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a pasar por alto esta gran oportunidad de llegar a ser un hijo de Dios. Simplemente se fueron. Qué gran pérdida. Qué gran pérdida. Y luego hay aquellos como Demas, que llegó a ser un cristiano, pero simplemente el mundo lo estaba jalando un poco más y perdió la oportunidad de una gran salvación. Demas me ha desamparado amando más a este mundo, dijo Pablo, ya en sus últimos días de su vida. El punto es, muchos han dejado pasar la oportunidad y muchos más lo van a hacer.
Pero el problema está que muchos dejan pasar esta oportunidad como si supieran que tienen lo suficiente vida o una segunda oportunidad. Ok, va a llegar otra oportunidad. Ok, se me va a presentar otra oportunidad. Tú no sabes si vas a vivir mañana. Yo tampoco. ¿Por qué dejar pasar esta oportunidad? Allí en Lucas capítulo 12, y el verso 19 y adelante, nos relata una historia de un hombre que también era rico, que estaba edificando más sus graneros para poner todos sus bienes y todo eso. Y él iba a entrar en un gran retiro con todas sus cosas, bien rico, todas sus cosas, disfrutando la vida. Pero el problema era que en esa noche vinieron a tomar su agua. Y él tenía en mente que iba a disfrutar todas esas cosas. No sabemos cuándo vamos a tener, si es que tenemos otra oportunidad. No sabemos. Pero lo hermoso de esta historia es que gracias a Dios que en el día de Pentecostés, dentro de todos los judíos que estaban presentes en esta fiesta, como 3,000 de ellos no dejaron pasar la oportunidad de salvarse de esta perversa generación. Eso es lo hermoso. El día de Pentecostés sin duda llegó a cambiar la historia de la humanidad, siendo el primer día en que se predicó el Evangelio, el primer día en cual la humanidad tenía una gran esperanza. Pedro con los 11 se esforzaron para convencer a su audiencia de tomar la decisión correcta, de que no dejaran pasar por alto esta gran salvación. Pero aún con todo ese esfuerzo, no todos llegaron a obedecer. Solamente como 3,000 judíos tomaron la decisión de salvarse de esta perversa generación, dice el verso 41. Mientras que todos los demás no aprovecharon la oportunidad. No hay nada que nos puede ofrecer el mundo que en realidad valdría la pena perder lo que ofrece Dios para nosotros, por medio de su Hijo unigénito, que es la salvación de nuestros pecados, que es la salvación de nuestra alma, que es vivir en una vida eterna con Él. Jesús en una ocasión dijo en Marcos capítulo 8, verso 36, ¿por qué? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? La respuesta de la pregunta de Jesús es nada. Es nada. Como 3,000 personas se salvaron en aquel día de Pentecostés. Te salvarás tú hoy. No dejes pasar por alto esa salvación. Tienes la oportunidad. Tú no sabes si vas a estar aquí mañana o no. Yo no sé si yo voy a estar aquí. Voy a seguir luchando por mi salvación. Tú debes luchar por tu salvación. Vamos a estar de pie para entonar este himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado. Si hay alguien que está entre nosotros que quiere tomar esa decisión, que ya quiere ponerle fin. Yo ya no quiero tomar riesgos con mi alma. Estoy jugando con fuego. Quiero tomar la decisión en mi vida de obedecer el Evangelio. Yo no sé si voy a estar aquí. Si hay alguien que no está bien con Dios y ya no quiere estar así, quiere estar en una dulce comunión con Él, le invitamos que haga esos cambios hoy.